Una de las noticias que destaca mañana en la prensa de nuestro país es lo que tiene que ver con lo que fue el inicio o reinicio de clases a partir del día de hoy. Vamos a conversar sobre este tema con Carlos Cedeño. Él es el representante de la red de padres, madres y representantes de nuestro país. Carlos, gracias por atendernos. Lo tenemos vía telefónica. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por la llamada. Bueno, Carlos, por supuesto, los titulares nos hablan, es lógico, es normal pensar que esto pase en esta época del año. El regreso a clases es poco a poco. Vimos que en el día de hoy fue bastante la ausencia de alumnos. De todas formas, quisiéramos un reporte que nos hicieran ustedes como lo que son pues, la red de padres y representantes. Sí, ciertamente todos estos comienzos de año escolar siempre son complejos porque de alguna manera los padres no planificamos bien nuestras vacaciones para la reincorporación y para poder asumir, digamos, el rol que tenemos como primeros formadores de nuestros hijos y garantes del derecho a la educación de los niños asistiendo a las escuelas. Yo creo que eso es algo que nosotros como sociedad tenemos que repensarnos y reflexionar bastante, dándole el rol que tiene la educación en la formación de un país, ¿no? Sin embargo, viendo que la educación en Venezuela es un continuo, digamos, la ley orgánica del 2009, la ley de educación, habla de 200 días hábiles. Sería interesante pensar cómo nosotros vamos a mantener esos 200 días hábiles y cómo el Estado va a garantizarle tanto a los niños, niñas y adolescentes 200 días hábiles de clase. Y el tema de los 200 días no es un tema, digamos, el número 200 no es un tema al azar, es un número que viene presentado de alguna manera porque las experiencias educativas exitosas en todas partes del mundo revelan que mientras mayor exposición al aprendizaje tengan nuestros muchachos, mayor va a ser obviamente el éxito de ellos en su futuro a corto o mediano o largo plazo, ¿no? Pero, Carlos, te pregunto, ¿no crees tú que no vaya a cumplirse este propósito de estos 200 días hábiles? Existen muchas barreras para esto. Una de ellas, que es la fundamental, es que, por ejemplo, los contratos colectivos de los maestros del sector oficial tienen algunas cláusulas que permiten o que de los que ellos disfrutan la cantidad de días de vacaciones que colindan o se contradicen con el cumplimiento de los 200 días de clase, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, existen de facto suspensiones reiteradas, sobre todo en los últimos años, Sergio, ¿cómo se llama? Por parte del ministerio, que ha suspendido las clases por motivos distintos, ¿no? Uno de ellos es los motivos electorales, sí, que han llevado a suspensiones de más de 15 o 20 días y eso tiene una merma en el aprendizaje de los niños. Y existen también causas informales propias de cada escuela, sobre todo aquellas escuelas de los niños más necesitados que tienen deficiencias en la infraestructura, que no tienen los maestros completos, que al final, digamos, merman, independientemente de que los niños asistan o no a la escuela, no necesariamente están en las condiciones óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces existen causas formales, existen causas informales, pero ambas coinciden en una merma en el aprendizaje de los estudiantes. Ustedes hicieron un monitoreo hoy de algunas escuelas, me imagino que de algunas escuelas tanto del sector público como del sector privado, a ver cómo se había movilizado justamente toda la comunidad estudiantil. No hicimos un monitoreo formal propiamente dicho, sin embargo siempre tenemos reportes de maestros, de representantes, incluso de estudiantes de escuelas tanto privadas como escuelas de gestión oficial, donde ciertamente revelan que el comienzo, como históricamente ha sido, no es necesariamente el ideal. No es, digamos, de alguna manera una responsabilidad exclusiva del gobierno, sino creo que también los padres, madres y representantes tenemos alguna cuota de responsabilidad, claro, en este comienzo, ¿no? No, te lo preguntaba, era por las condiciones en las que se encontrarían las escuelas. Normalmente, cada comienzo de año hay siempre la necesidad de ver que las escuelas están pues, mejor dotadas y, por supuesto, en mejores condiciones. El Ministerio de Educación hablaba de que habían sido entregadas 100 escuelas nuevas.
No sabemos si realmente pues ustedes están en conocimiento de ello, pero saber en qué condiciones se encuentran estas escuelas, las que estaban funcionando hasta el pasado año escolar. Sí, no tenemos conocimiento exacto de cuáles son aquellas escuelas a las que se refiere el ministro Rodríguez, que acaba de inaugurar, ¿no? Pero sí es muy sabido no solamente por la red de padres, madres y representantes, sino por la colectividad venezolana, el estado de deterioro que se encuentra en una gran cantidad de escuelas que ya funcionan y funcionan hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y todas las carencias que tienen, que además no son lujos, es decir, son unos derechos que tienen, un derecho fundamental que tienen nuestros niños, niñas, adolescentes, y que está consagrado en la Constitución Nacional. Uno no puede estudiar con una gotera en la cabeza, uno no puede estudiar bajo el sol, es decir, existen unas mínimas condiciones que provienen de alguna manera de las ciencias pedagógicas, que hay unas condiciones mínimas que se deben cumplir en cualquier recinto escolar. Sí. Las escuelas de los niños no pueden ser migajas. Las escuelas de los niños tienen que ser abordadas como prioridad nacional y deben ser escuelas de punta, con tecnología, con recursos, con alimentación para nuestros niños, sobre todo los más desatendidos dentro de nuestra sociedad. Una última consulta en relación con una de las grandes preocupaciones que tienen normalmente los padres, es el costo de lo que son los uniformes y, por supuesto, la lista de útiles escolares. Este año se incrementó bueno, no sé exactamente en cuánto, porque para algunos se incrementó en un 20, en un 30%. De todas formas, ¿qué expectativas tienen ustedes en relación con lo que es este reinicio de clases con estas listas? ¿Realmente llegará completa, no llegará completa? Sí, el tema de la lista escolar tiene varias aristas, ¿no? Una de ellas es ciertamente los incrementos que van, como tú bien dices, desde 20% hasta productos que pueden tener hasta un 100 o un 200%, ¿no? Eso es una situación real. Por otra parte, también hay un tema de escasez. Recientemente es que se pueden encontrar varios de los cuadernos que utilizan normalmente los niños, sobre todo los más pequeños, doble línea, que son necesarios e imprescindibles a la hora de tener una clase, de tener una actividad pedagógica. Y por el otro lado, muchas de las listas que ciertamente las escuelas piden a los muchachos no necesariamente son manejadas de manera eficiente. Y con esto voy que pedimos un mismo libro de historia todos los años y no podemos de alguna manera tener algún tema de reciclaje de libros y de reusar los materiales, o pedimos muchísimas hojas blancas, o pedimos muchísimo material que no necesariamente se usa directamente dentro de las escuelas. Entonces hay que hacer un equilibrio entre lo que se necesita, lo que es eficiente, lo que es útil, lo que se consigue y lo que es más barato. Sí. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho este contacto a esta hora de la noche. Carlos Cedeño, quien es representante de la red de padres y representantes de nuestro país. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias a ustedes por la llamada. Amigas, amigos, una pausa y de regreso más noticias.